Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Wendy Lisset Pineda Perdomo. En este momento voy a hablar acerca de lo que es el lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se despliega la investigación del delito de lavado de activos? La investigación del delito de lavado de activos, según el Código Penal de Honduras, se despliega a través de diversas diligencias investigativas llevadas a cabo por el Ministerio Público. El artículo 44 del Código Penal establece que se deben ejecutar diligencias investigativas previstas en la normativa procesal vigente, utilizando cualquier medio probatorio lícito y objetivamente confiable, incluso si no está expresamente regulado en la ley. Además, se cuenta con una unidad especializada multidisciplinaria que realiza investigaciones de campo, análisis financiero y patrimonial para identificar la comisión del delito y los activos involucrados. Algunas acciones claves en la investigación podrían incluir el rastreo de transacciones financieras, es decir, seguimiento de movimientos de dinero a través de transacciones financieras para identificar patrones sospechosos, análisis de bienes y propiedades, es decir, investigación sobre la propiedad y gestión de bienes, especialmente aquellos de alto valor para determinar su origen y si están relacionados con actividades ilícitas. También tenemos lo que es la colaboración internacional, dada la naturaleza transaccional del lavado de activos. La cooperación con autoridades internacionales es esencial para seguir el rastreo de fondos a través de fronteras. Otra acción sería colaboración con instituciones financieras, es decir, obtención de información de instituciones financieras para identificar movimientos inusuales o actividades sospechosas. Un ejemplo de esto sería los fiscales pueden realizar análisis financiero de transacciones sospechosas, llevar a cabo seguimiento de cuentas bancarias y realizar entrevistas con informantes para obtener información sobre posibles casos de lavado de activos. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito? El enriquecimiento ilícito implica un aumento significativo e injustificado en el patrimonio de un individuo, sin una explicación legal o legítima para dicho crecimiento. En muchos sistemas legales, este delito se relaciona con la corrupción y el abuso de funciones públicas, es decir, se refiere a la obtención de bienes o recursos de origen ilícito, lo cual podría ser investigado en contexto de lavado de activos, la obtención de bienes sin una causa o justificación económica o lícita, se castiga como parte del delito de lavado de activos, como se establece en el artículo 36 del Código Penal. Ejemplo, un funcionario público que durante su tiempo en el cargo adquiere propiedades y activos de manera desproporcionada con respecto a sus ingresos legítimos, podría ser acusado de enriquecimiento ilícito. La tercera pregunta dice: ¿cómo tiene incidencia la norma de derecho internacional en la persecución de los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito? El Código Penal de Honduras reconoce la autonomía de la acción penal en casos de lavado de activos y establece que este delito debe ser enjuiciado independientemente de si el delito del cual proceden los activos se cometió en el extranjero. Además, las normas de derecho internacional, especialmente aquellas relacionadas con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, son fundamentales para la persecución efectiva de estos delitos. Honduras puede colaborar con otros países en la obtención de pruebas y la identificación de activos en el extranjero. La cooperación entre países
la armonización de leyes y la extradición son algunos de los aspectos claves, como ser convenios internacionales, la adhesión a convenios como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Transnacional, Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, facilita la colaboración, el intercambio de información, acuerdos para el intercambio rápido y eficiente de información entre países. Esto fortalece las investigaciones y procesamientos. También está lo que es la extradición, normas que facilitan la extradición de individuos acusados de estos delitos, permiten que la justicia trascienda las fronteras. Ejemplo, pues podría ser dos países que colaboren para investigar y procesar a una red internacional que realiza operaciones financieras ilícitas y movimientos de activos entre cualquier jurisdicción. Tenemos la pregunta número 4, dice, ¿cuáles son los alcances de la privación del dominio de los bienes de origen ilícito? La privación del dominio implica la confiscación de bienes que se determina que tienen origen ilícito. Esto puede incluir incautación de bienes, es decir, identificación y confiscación de activos vinculados a actividades delictivas. También la recuperación de activos, utilización de los bienes confiscados para compensar a las víctimas o para fortalecer la capacidad de aplicación de la ley. Otra puede ser prevención de beneficios. La privación del dominio tiene un enfoque preventivo, desalentando las actividades delictivas al privar a los infractores de los beneficios de sus acciones. Ejemplo, después de una investigación exitosa que demuestre que ciertos bienes fueron adquiridos mediante actividades ilícitas, estos pueden ser confiscados y administrados por la OABI para su disposición o venta, y los ingresos pueden destinarse a programas de lucha contra el crimen. Continuando con la exposición, el artículo 439 del Código Penal nos habla también acerca de lo que es el lavado de activos. El lavado de activos, según este artículo, se define como la adquisición, conversión, inversión, posesión, utilización, transformación, resguardo, administración, custodia, transporte, transferencia, conservación, origen de naturaleza de activos provenientes de ciertos delitos. Establece penas proporcionales al valor de los activos objeto de lavado, con mayores sanciones para montos más altos. Un ejemplo, si una persona blanquea dinero obtenido ilegalmente a través de actividades como el tráfico ilícito de drogas o el fraude financiero. El artículo 443 nos habla acerca de la infidencia. Este artículo castiga a los sujetos obligados según la legislación de prevención del lavado de activos, que revelan a terceros información sobre solicitudes de información hechas por autoridades competentes. También incluye a los directores, propietarios o representantes de instituciones obligadas que infringen esta prohibición. Por ejemplo, un empleado de una institución financiera divulga información confidencial a personas ajenas a la institución. El artículo 445 nos habla acerca de lo que es la extensión de la jurisdicción. Este artículo establece que el responsable del delito de lavado de activos debe ser castigado incluso si el delito del cual provienen los bienes o actos penados
se cometió total o parcialmente en el extranjero. Puede ser, si una persona comete un delito en otro país y luego lava los activos resultantes en Honduras, este debe ser castigado. El artículo 446 nos habla acerca de penalidad. Este artículo indica que las penas previstas en el título de lavado de activos se deben imponer sin perjuicio de las que correspondan por los delitos que originan los activos objeto de lavado. Ejemplo, un individuo que ha cometido fraude financiero y posteriormente lava el dinero obtenido ilegalmente, puede ser condenado tanto por el fraude financiero como por el lavado de activos. Y el artículo 484 nos habla acerca de lo que es el enriquecimiento ilícito. Este artículo del Código Penal de Honduras aborda el delito de enriquecimiento ilícito, centrándose en las acciones de funcionarios o empleados públicos que aumenten su patrimonio de manera significativa e injustificada durante o después de su ejercicio en funciones públicas. Aquí podemos ver algunos detalles. Por ejemplo, conducta delictiva. Se considera enriquecimiento ilícito cuando un funcionario o empleado público aumenta su patrimonio en más de 500,000 lempiras por encima de sus ingresos legítimos. Esa es una conducta delictiva. Otro ejemplo de conducta delictiva sería: este aumento debe ocurrir durante el ejercicio de sus funciones y hasta 2 años después de haber cesado en ellas. También está lo que es las penalidades básicas. El artículo establece penas básicas para este delito: prisión de 4 a 6 años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del enriquecimiento ilícito obtenido, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. También está lo que son los agravantes por cuantía del enriquecimiento ilícito. Si la cuantía del enriquecimiento ilícito supera el 1.000.000 de lempiras, se aplican penalidades más severas: prisión incrementada en 1/3, multa por una cantidad igual o hasta 4 veces el enriquecimiento indebidamente obtenido, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. También tenemos lo que es la inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta implica la prohibición del ejercicio de funciones públicas por el periodo especificado. Un ejemplo, si un funcionario público que durante su tiempo en el cargo y hasta 2 años después de dejarlo incrementa su patrimonio en más de 500,000 lempiras sin justificación razonable, puede ser condenado a prisión y multa. Si el enriquecimiento ilícito supera el 1.000.000 de lempiras, las penalidades son más severas. O sea que si el incremento es más de 500,000 lempiras sin justificación alguna, este puede ser condenado a prisión y a multa. Y si supera al 1.000.000 de lempiras, las penalidades son más severas, incluidas una prisión aumentada en 1/3. Además, la inhabilitación absoluta le impide ejercer funciones públicas durante el doble del tiempo de la condena de prisión.
Estas medidas buscan prevenir y sancionar el enriquecimiento injustificado de los funcionarios públicos. En conclusión, puedo decir, abogada, que el Código Penal de Honduras aborda de manera detallada los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, estableciendo disposiciones legales para la investigación, persecución y sanción de estas conductas. Es decir, también que el lavado de activos se castiga severamente considerando diversas acciones relacionadas con la adquisición, conversión, posesión y ocultamiento de bienes procedentes de diversos delitos. Además, se prevén penas específicas basadas en el valor de los activos objeto de lavados. También se puede decir, por otro lado, que el enriquecimiento ilícito se centra en la conducta de funcionarios o empleados públicos que aumenten su patrimonio de manera injustificada durante o después de su servicio. También se establecen penalidades proporcionales al monto del enriquecimiento con agravantes significativas si la cuantía supera del millón de lempiras, lo que hablábamos anteriormente. Es decir, que ambos delitos reflejan, ¿verdad?, que es un acto ilícito. Esto ha sido mi participación, abogada. Muchas gracias. Bendiciones.